El día número 14, desayunamos con los alces, visitamos la cascada de Kepler, vimos hacer erupción al Old Faithful Geyser, visitamos el Grand Prismatic Spring y vimos hacer ebullición al Beryl Spring. Acabamos de desayunar y bueno, nos encontramos con ellos que también vinieron a desayunar aquí. Estamos pasando por la división del continente, Continental Divide, 8.000 y pico de altura, decía. Sí, 8.300 y estamos yendo al Grand Prismatic Spring. Esto se llama la cascada de Kepler. Este es el famoso geyser que se levanta un montón para arriba, pero es cada 1 hora y media, así que no sé en qué momento, si lo vamos a poder ver o no. Acá la gente está esperando para que haga erupción el geyser, pero no sabemos bien en qué momento lo va a hacer. Es cada 1 hora y media. La gente está esperando, faltan aproximadamente unos 10 minutos para que esto haga erupción. Y cuidado que es peligroso. Estamos a la espera. El que espera desespera. Y vemos cómo la gente se está acumulando. Terrible. Parece que viene. ¡Olé! Parece que tiene ganas. Tiene ganas y está saliendo el humito. A las 12:10 son las 12:03. Puede ser antes, puede ser después. Tiene ganas. Viene. Ahí viene, mira el agua. Go. ¡Oh! Ahí está. ¡Wow! Todavía no terminó. Ahí ¡Wow! ¿Qué es esto? This is geysers. va. ¡Wow! Mira la tira. ¡Wow! No me alcanza el teléfono para filmar. Impresionante, la gente se cayó. ¡Wow! Mira. This is the first geyser I have seen in my life. Me too. You haven't saw one? Ahí encima, ¿no? Y sigue. Sí, está bajando. Está bajando intensidad, pero la nube que se ahí arriba. Sí, el vapor de agua, mirá.
This is. Es largo, te digo, ¿no? Told you it was worth it. Ujú, You just happen to be at the right place at the right time. ujú. You just happen to be at the right place at the right time. 2 minutos llevo. Sí. Sigue saliendo, es increíble. Sigue saliendo. Y te digo que al estar así de gris no se aprecia, porque si tuviera el día celeste, Sí. se apreciaría más. That's what we Claro, got. se vería el contraste. Sí, se vería el contraste. It's still good. Wow, sí, igual. Vamos a ver el Grand Prismatic Springs, que es lo más conocido de Yellowstone. Así que ahí vamos. Caminando en la neblina. Increíble, se siente el calorcito que sale del vapor del agua y está frío afuera. Ahí justo uno cruzó la calle por allá y la gente se para a verlos más adelante. Acá también hay más. Y aquí vemos a este señor que cruzó la calle y ahí va. Y aquí nos encontramos con otra cascada.